Buenos días, hermanos. Noviembre 19. Aviso contra la autocomplacencia. No hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Marcos 10, 29, 31. La prioridad de Jesús no es que estemos cómodos. Cuando la conversación de Jesús sobre cómo heredar la vida eterna terminó con el joven gobernante rico, quien abandonó la escena triste porque no estaba dispuesto a desprenderse de su riqueza para seguirle, Jesús dijo a sus seguidores que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. En respuesta, Pedro, a quien le gustaba soltar la lengua en tales ocasiones, señaló los sacrificios que él y los demás discípulos habían hecho para seguir a Jesús. Versículo 28. Es de suponer que Pedro trataba de obtener una palabra tranquilizadora de que él y los demás discípulos estaban a salvo de la advertencia de Jesús, ya que habían dejado sus posesiones. Y en efecto, Jesús respondió ofreciéndoles el estímulo de que todo aquel que sacrifique mucho por él y por el Evangelio, seguramente recibirá mucho a cambio. En otras palabras, Dios cuidará de ellos tanto en esta vida como en la venidera. Pero a Jesús no le preocupaba solo hacer que sus discípulos se sintieran bien con ellos mismos, así que acompañó estas palabras con las siguientes, final. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Podemos imaginar a Pedro al escuchar esas palabras comparándose con el joven gobernante rico y sintiéndose tranquilo. Pero no parece que ese sea el objetivo de Jesús. Él ya había hablado de las riquezas. Más bien parece que Jesús está advirtiendo a sus discípulos: tengan cuidado de la autocomplacencia, que la autocomplacencia no los afecte. Hay quienes asumen que son primeros, muchos a los que el mundo o la iglesia les dice que son primeros, que un día se verán sorprendidos por la evaluación que Jesús hará de ellos. Serán aquellos que dieron todo lo que tenían por él, a menudo de forma inadvertida por los demás, a quienes Jesús reserva el mayor elogio. Tal vez nosotros como Pedro nos sintamos protegidos de los desafíos de Jesús sobre las riquezas y el ser primeros, ya sea porque no tenemos riquezas o porque ya hemos sacrificado mucho por Jesús. Siempre podemos encontrar a alguien más rico que nosotros o que haya renunciado a menos que nosotros y basar nuestro sentido de seguridad en esa comparación. Pero a Jesús no le interesa hacernos sentir cómodos, por el contrario, nos llama a salir de nuestra complacencia y a seguirle con devoción. La pobreza relativa no es más una virtud que la riqueza relativa. Él ha prometido cuidar de nosotros y nos ha llamado a encontrar nuestra seguridad en su obra terminada por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. No te rindas ante la autocomplacencia nacida de la comparación con los demás. En lugar de eso, escucha el llamado de Jesús a Pedro cuando en una ocasión posterior Pedro le preguntó a su Señor si la vida de Juan sería diferente a la suya. Tú sígueme, Juan 21:22, Salmo 73. Amén. Amén, hermanita Nancy. Bueno, muy buenos días a los que se acaban de conectar. El devocional de hoy, como vuelvo y reitero, todos los días el Señor ministra nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades espirituales y a lo que Dios quiere que conozcamos de Él todos los días. El devocional de hoy se llama Aviso contra la autocomplacencia. Nos ubicamos en Marcos 10, 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones
y en el siglo venidero y la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, como inicia el devocional que hemos leído nuestra hermana Nancy, dice que la prioridad del Señor no es que estemos cómodos. Bueno, Dios nos incomoda. La invitación a seguir a Cristo es todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. No está hablando de una zona de confort. La invitación de Cristo es a seguirle. Y seguir a Cristo implicará abandonarlo todo, no algunas cosas. Y se trata absolutamente de todo lo que tiene que ver nuestra vida. Entonces, como creyentes necesitamos comprender que el Señor, nuestro santo Dios, debe mostrarnos a nosotros que el cristianismo es dinámico. Estamos dentro de una guerra. El apóstol Pablo habla acerca de una guerra. Habla que el enemigo anda como león rugiente. Habla de que el mundo trata de absorbernos y de atraernos a él y desafiarnos a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Como le dijo Pablo en 1 Corintios, me temo que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la autocomplacencia es cuando nos acomodamos a nuestras circunstancias y queremos tener nuestra propia vida. Esa vida ególatra, esa vida donde nosotros somos el centro, donde creemos que todo gira en torno a nosotros. Y este texto que leímos está hablando acerca de un joven rico. Mire lo que dice Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Y aquí está hablando cómo este hombre, el publicano Mateo, nos muestra que él, cuál fue la manera en que siguió a Cristo. Este hombre dejó a un lado la autocomplacencia. Mira lo que dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y escuche lo que dice. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Probablemente la mesa estaba con dinero. Realmente era un negocio muy rentable, porque ser publicano en esa época era muy rentable económicamente, pero también representaba ser aborrecidos por todo el pueblo y perder una cantidad de privilegios religiosos dentro de la vida religiosa judía. Y dice, y Leví le hizo un gran banquete. Mira lo que hace Leví. Hace un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Lo que hace primero Mateo es dejar su zona de confort, dejar su status quo y tomar todas esas personas que él conoció en medio de su vida de trabajo, invitarla a conocer al Señor. Desde un primer momento, Mateo o Leví, como se llama también, lo que hace él es mostrarle a la gente quién es el que lo salvó, cuál era su mayor tesoro, cuál era su mayor deleite, cuál era el propósito de su vida. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues mire cómo Mateo de primera mano entendió cuál era su llamado, quién lo había llamado y hacia dónde había sido llamado. Primera pregunta, ¿tú conoces quién te llamó? ¿Para qué te llamó? ¿Hacia dónde te llamó? ¿Y qué estás haciendo con ese llamado? ¿Estás viviendo para ti mismo o para aquel que dio su vida en rescate por ti? Este pasaje se centra en la conversación de Jesús con sus discípulos después de que el joven rico se alejaba triste tras rechazar de seguir a Jesús. ¿Y recuerdan que Jesús viene un hombre corriendo, un hombre principal, rico, joven? Tenía tres cosas: rico, principal y joven. Era un hombre de fama, era un hombre importante. Y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Lo primero que establece Jesús, bueno es solo Dios. Está diciendo, si tú eres bueno como Dios, realmente eres bueno. De primera mano lo bajó
de su zona de autocomplacencia. Le está diciendo, tú no eres bueno. Entonces Jesús le dice, ve y cumple la ley. Él dice, desde niño la ha cumplido. Otra vez autocomplacencia. Él mismo se creía persona buena. Y él le dice, bueno, estás cumplido todos los mandamientos. Listo. Ve y vende todo lo que tienes y entrega a los pobres y sígueme. Y se fue llorando porque tenía muchas posesiones. Para él era más importante, más deleitoso, su zona de confort, su zona de deleite, su zona de sentirse seguro, era sus riquezas. Y dejó al Señor Jesucristo y prefirió sus riquezas. Hermanos, realmente podemos entender que seguir a Cristo es abandonarlo todo, porque en Él lo tenemos todo. Así en este tiempo tengamos tribulación, como dice el texto leído, tierras con persecuciones, vida con persecuciones. Porque seguir a Cristo, vuelvo y reitero, es una contracultura. Pero vivimos un cristianismo que se amolda al mundo, se camufla en el mundo, se acomoda al mundo, a la autocomplacencia. Entonces, amamos el mundo y amamos al Señor. Disfrutamos de las cosas del mundo y queremos disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia manifiesta de Dios, y es imposible. Y es imposible. En Marcos 10:28 al 31, encontramos una poderosa enseñanza sobre el sacrificio que implica seguir a Cristo y las recompensas que vienen con esas decisiones. En este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y el costo del discipulado y la generosidad de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El reino de los cielos y su justicia o las añadiduras? Porque las añadiduras se convierten en autocomplacencia cuando no le dan gloria a Dios, cuando se convierten en el objeto de nuestro deleite y en el objeto de nuestra adoración. Hermanos, la observación aquí en este texto es muy precisa, recordando a Jesús que todos ellos habían dejado cuanto tenían para seguirle. Los discípulos habían oído cómo el Señor demandaba al joven rico que se desprendiese de todo cuanto tenía y le siguiese. Y eso lo habían hecho todos ellos al principio del ministerio de Jesús, atendiendo a su llamado de seguirle. Ellos obedecieron, pero la pregunta es cuál era la motivación de su obediencia. Ellos, ¿por qué seguían a Jesús? Y si ustedes leen las escrituras, se van a dar cuenta que para ellos en ese momento, y obviamente que aquí estamos casi en el último año del ministerio de Jesús, aún todavía no le era claro cuál era el reino de los cielos. Porque ustedes mismos ven que Juan el Bautista le manda a decir a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Hay que esperar a otro. Porque es que el pueblo de Israel esperaba un rey salvador del imperio romano y de la opresión religiosa a los mismos judíos, el Sanedrín. Pero Jesús venía a establecer otro tipo de reino. Entonces ellos tenían un concepto equivocado y se van a dar cuenta que por eso es que Judas entrega a Jesús, porque Judas vivía sumergido en su autocomplacencia. Judas amaba el dinero, robaba de la bolsa que entregaban dinero a Jesús para el ministerio. Él era el tesorero del ministerio. Y cuando vio realmente que el reino de los cielos era totalmente diferente a lo que él quería, a lo que él pensaba, dijo, me voy a quedar sin nada. Y fue tentado y cayó en sus propios deseos, la autocomplacencia del dinero, las riquezas. Si lo que había pedido el rico era camino para entrar al reino de Dios, como ellos lo habían hecho antes, pensaban que era justo que recibieran algo por su entrega a seguir a Cristo, dejándolo todo. Muchas veces nosotros creemos que por obedecer a Dios vamos a ser más bendecidos que los demás. Y eso no es así, hermano. Dios no te bendice porque tú le obedeces. Dios te bendice por la obediencia de Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya lo tenemos todo en Cristo. Por eso nuestro deleite debe ser Cristo. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice Jesús, si tú bebieres del agua que yo tengo, de ti saltarían o correrían manantiales de agua de vida eterna. Ella dijo, dame de esa agua, yo quiero beber. Ve y llama a tu marido. No tengo marido.
Jesús le dice, bien has dicho, 5 maridos tienes, has tenido y el que tiene no es tu marido. Le digo, para que poder que tú bebas de esta agua, tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que vivir para la gloria de Dios. Tienes que venir a mí con todas tus miserias y reconocer de que en mí tienes vida. Dice, y de ti saltarían manantiales de agua vida eterna. Es decir, de ella se convertiría en una agente gestora de vida. Sería un canal de conducción para la vida de Cristo. Ellos habían dejado todo y creían que tenían recompensa. Ellos creían que por haber dejado todo lo material, ya eran aptos para heredar la vida eterna y disfrutar del reino de los cielos aquí y ahora. Es decir, como ellos lo dejaron todo, económicamente hablando, el trabajo y todo, ya estamos en el reino de los cielos. Y vamos a poder disfrutar de todos los beneficios del reino de los cielos. Y de eso no se trata. Lléguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan. Y para poder negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz, nuestra cruz y seguirle, tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ese arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, un cambio de vida. Es un giro de 180 grados. No es la misma vida. Pero muchos creemos que venir a Cristo es tener la misma vida, la misma zona de confort, los mismos privilegios que ofrece el mundo, ¿no? Quizás vas a empezar a perder muchas cosas. Puedes llegar a perder el trabajo, el círculo de amigos que tenías, el estatus que tenías. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, el primer punto del devocional de hoy es el sacrificio del discipulado, en el versículo 28. Pedro menciona de que ellos han dejado todo para seguir a Jesús. Aquí vemos la realidad del discipulado. Seguir a Cristo requiere dejar atrás lo que éramos, hombres y mujeres que vivimos para nosotros mismos, con una cosmovisión de vida, del aquí y el ahora, en la autosatisfacción, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa era nuestra vida. Vivíamos por el aquí y el ahora, por tener, por conseguir, por lograr cantidades de metas en este lado de la eternidad, sin pensar en la venida del Señor, porque no estaba en la ecuación de nuestra vida. Eso lo aprendimos ayer, está establecido para los hombres que mueran sola vez y después el juicio. Aprendíamos que lo que realmente le ha sentido propósito a la vida es el juicio de Dios, que algún día partiremos hacia la eternidad. Por eso sentimos tanto miedo a morir, porque el hombre sin Cristo está esclavo a la muerte, está esclavo a ese miedo. En Mateo 16, 21 al 27 dice, desde entonces comenzó Jesús. Mira tan impactante esto. Aquí está próximo a llegar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 17, 16, 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, es decir, ten autocomplacencia. ¿No tienes cuidado de ti? ¿Cómo dices que quieres que te pase eso? Humanamente no era pecaminoso, o sea, humanamente ante los ojos de Pedro era algo normal, algo natural, pero ante los ojos de Dios era pecaminoso. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo era morir en esa cruz. Estaba haciendo estorbo para el propósito que él tenía que hacer. Eso fue lo que Satanás quiso todo el tiempo, tratar de que Jesús no subiera a la cruz. El enemigo quiere que tú no subas a la cruz, de que tú no sigas a Jesús, que lo sigas de lejos, pero sin tomar la cruz, sin asumir con valentía el sacrificio, el discipulado. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendar diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, ¿sí ve? Porque no pones las cosas miras de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Realmente eres un discípulo de Cristo?
¿Realmente estás siguiendo a Cristo y lo has dejado todo? Y cuando Jesús le dice al joven rico acerca de venderlo todo, entregarlo a los pobres, realmente no está de una manera literal, sino espiritual, que se desligara, que su corazón dejara de estar en las riquezas y que su corazón le perteneciera a Dios. Primer mandamiento. ¿Se acuerda que él dijo que ha cumplido todos los mandamientos? Ni siquiera el primero lo cumplía. Y es que ninguno de nosotros lo puede cumplir. Ninguno de los que está aquí sentado viendo este devocional o escuchándolo puede cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Cristo sí lo hizo. Y Él lo hizo por nosotros. Pues es que nosotros por la ley no podemos ser salvos, porque ninguno puede cumplir la ley. Porque la ley se cumple, tú las puedes cumplir perfectamente, externamente, pero no de perfecto corazón. Así lo hacían los fariseos. Por fuera parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro eran llenos de huesos y de podredumbre. Y eso es claro, amada familia. Es importante destacar que cada seguidor de Cristo puede enfrentar esto de diferentes maneras. Para algunos puede ser dejar una carrera, la familia. Cuando se habla de la familia, mire lo que dice Jesús, porque muchos de nosotros, como hablamos ayer con nuestra hermanita Zuli, la mamá tiene tendencia a convertir sus hijos en un ídolo, o su esposo en un ídolo, o la familia en un ídolo. Amar más la familia, el esposo, a los hijos que al mismo Señor. Mire lo que dice Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama más, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué se está refiriendo Jesús aquí? ¿Está violentando el quinto mandamiento cuando dice ama a tu padre y a tu madre? Honra a tu padre y a tu madre en días buenos. ¿Está en contra de amar a la familia? No, está en contra de que la familia se convierta en el número uno por encima de Dios. Cuando ese amor por la familia sacrifica el amor por Dios. Cuando negocias la obediencia. ¿Por qué habla que habrá división entre familias? Porque hay familias donde uno será cristiano y el otro no. Va a haber familiares que no van a querer saber más nada de ti porque tú eres el cristiano, el aburrido, el que no toma como toman ellos, que no participa en las mismas conversaciones. Hay familias cristianas católicas donde llega uno cristiano y no le vuelven a hablar, se vuelve enemigo de ellos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Realmente estamos amando más a la familia que a Dios? ¿Estamos adorando a nuestros hijos? ¿Estamos adorando al esposo o a la esposa? El objeto de nuestro deleite, nuestra confianza, son los hijos, la familia, papá y mamá. Cada uno nos responderemos. Y el Señor nos ayuda. Si el Señor está hablando acerca de alguna situación en nuestra vida, hay que ponerla delante de Dios, el tiempo de arrepentirnos y venir, Señor, perdóname, Señor, porque he amado más a mis hijos que a ti. Te he puesto en primer lugar a mis hijos, a mi esposo, a mi matrimonio, a mi papá, a mi mamá, que a ti. La seguridad personal. Pero este sacrificio también tiene un propósito más grande. Estamos llamados a una vida que trasciende lo terrenal. Nuestra verdadera seguridad está en el reino de los cielos, no en las cosas materiales, no está en el reino de los hombres. En 1 Juan 2:15 al 17 dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, ¿sí ve? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, seguir a Cristo va a causar tribulación, va a causar mucha angustia en nuestra alma, porque entre más cerca estamos de Cristo, más pecadores nos vemos y más necesitados de su gracia. Más débiles nos vemos ante la grandeza de su majestad. Por eso es que el apóstol Pablo dice, entonces cuando soy débil, entonces fuerte soy, para que en mí repose el poder del Señor. Pero entonces nosotros no somos de este mundo, nada, familia. Seguir a Cristo no implica que te vas a ganar la lotería. Eso es lo que hablaba la doctrina de la prosperidad. Sigue a Cristo, entrégale a Cristo y Cristo te dará el doble o el triple o 100 veces más. Cristo te dio abundantemente vida eterna, reino de los cielos, la salvación de la ira venidera, nos saca del infierno, nos perdona nuestros pecados. Cosas tan maravillosas que el dinero no da. No hay dinero para pagar nuestra salvación. No hay nada lo que tú tengas aquí, este lado de la eternidad, que pueda llevar al cielo. Y decir, Señor, aquí está mi pago por entrar al reino de los cielos. Es imposible. El salmista Asaf se vio confrontado con este pecado de la autocomplacencia, pues veía que servirle a Dios no tenía ningún tipo de recompensa según los argumentos del mundo. Salmo 73, 12 al 14 dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Está diciendo, ¿cuántas personas pasa lo mismo? Estoy siguiendo a Cristo, obedezco, hago esto, hago lo otro, y no tengo una casa, no tengo un carro, no paseo con los demás que pueden viajar al exterior, o ir a Cartagena o a San Andrés, o cambiar de ropero cada 6 meses, o ir a diferentes restaurantes. Bueno, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Y eso no lo da el dinero, eso no lo dan las posesiones, no da ni justicia, ni paz, ni gozo. Todo es circunstancial. La promesa de recompensa, versículo 29 al 30. Jesús responde a Pedro con una poderosa promesa. Nadie que deje algo por él y por el evangelio será olvidado. La promesa de recibir 100 veces más es un recordatorio de la generosidad de Dios. No está hablando literalmente de 100 veces más. Está hablando de la generosidad de Dios. Jesús no pide que todo el mundo se despoje de todo para seguirle, ya que Jesús no se niega a la afirmación de Pedro. Parece dejar que todo significa sacrificar aquellas cosas que representan un obstáculo para la fe auténtica y para la confianza en Dios, lo que les decía ahora. Lo que sea tropiezo, lo que se convierta en un peso para seguir a Cristo, hay que abandonarlo. Aunque parezca legal, aunque sea legal ante nuestros propios ojos. Es la misma idea que la expresa el joven rico. Su amor por las cosas materiales, un obstáculo para amar a Dios sobre todas las cosas. Cristo le pedía que derribara ese altar que tenía el dinero y las posesiones materiales. En 1 Timoteo 6, 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, diciendo, pero gran ganancia es vivir lo que creemos acompañada de contentamiento, es decir, felices con lo que tenemos, porque lo que tú tienes hoy proviene de Dios. Y ya vimos acerca del contentamiento, el descontento que es una gran rebelión contra Dios. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos hoy, sea poco, sea mucho. No estamos mirando a los demás, estamos mirando a Cristo. También lo dice el devocional, cuando Pedro mira a Juan, cuando Jesús está restaurando a Pedro, nos dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y después de que termina de restaurar a Pedro, Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? ¿Y Juan qué? ¿Qué va a pasar con él? Jesús le dice, tú apacienta mis ovejas, porque si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, así será. O sea, mira tu llamado, mira lo que tú tienes que hacer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos.
¿Será que esos somos nosotros? Teniendo el sustento de abrigo, teniendo el pan nuestro de cada día. Uno desayuna y ya quiere, es cuando llegue el almuerzo. Además, estamos pensando siempre en mañana. Y mañana está en las manos del Señor. Y el día de hoy está en manos del Señor. No está en nuestras manos. No está en nuestro control. No está en nuestra voluntad. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la condenación, en la tentación del lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esta recompensa no está en este lado de la eternidad. Si fuera así, en vano sería la muerte de Cristo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pablo lo expresa con una profunda verdad al final del ministerio de la generosidad de Dios, porque la batalla había luchado era buena, a la luz del Señor, no era luz lo que establece el mundo. Si ustedes miran la vida de Pablo ante lo que ofrece el mundo, Pablo era un loco. Pablo había despreciado muchas cosas que él tenía. Estatus, era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos en cuanto a la irreprensible. Tenía muchos títulos. Podría llegar a ser sumo sacerdote. Era capitán de la guardia del Sanedrín. Tenía mucho que perder y lo perdió todo. Él dice que una buena batalla, no una mala batalla. No se está quejando, no está lamentando porque perdió esto o porque perdió lo otro. Pablo en 2 Timoteo dice 4:6-8, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Será que el mundo te puede dar una corona de justicia? ¿Será que el mundo te puede entregar un tiquete para entrar al cielo? ¿Será que las posesiones que tienes las puedes llevar al banco, venderlas y cambiarlas por un tiquete de justicia, por una corona de vida eterna? Posible. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esos eran sus tesoros. Esa era su meta, dar la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe hasta el final. Esa es tu meta. Estas son tus prioridades. Pues estás mezclando las cosas. Eso es lo que llama secularismo. Vivir lo espiritual de lo natural. Y es imposible. Somos espirituales en todas las áreas de nuestra vida. Adoramos a Dios en todo momento y todo tiempo. Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Pablo amaba y vivía por Cristo, para Cristo y en Cristo. Les leo de nuevo. Pablo amaba y vivía por Cristo, para Cristo y en Cristo. Por eso, para él todo lo que podría representar seguridad, deleite de este mundo, autocomplacencia, lo consideró como basura. Filipenses 3:7-10 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, autocomplacencia, que es por la ley, sino la que es en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. Escuche esto, hasta en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Este hombre la tenía clara. ¿Tú la tienes clara? Y podemos conocer esta verdad y podemos obedecer al Señor, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinar nuestra vida, qué es lo que está siendo un obstáculo para adorar a Dios realmente en espíritu y en verdad. Para Pablo, Cristo era su deleite, era su mayor tesoro, era su confianza, su gozo, su deleite, su meta. ¿Se acuerdan que hablamos del salmista Asaf? ¿Cómo expresó Asaf después de que entra al santuario y vio lo necio que era y donde tenía puestos sus ojos? Dice Salmo 73, 24-26. Me has guiado según tu consejo
y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire que no sacó de la ecuación el sufrimiento que estaba pasando. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción está en Dios para siempre. Podemos decir nosotros, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo que tú deseas aquí en la tierra? ¿Para quién vives? ¿Qué haces con lo que vives? En 1 Corintios 15, 58, perdón, 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo para mí siempre ha sido como rema, como afirme ancla en mi alma, porque mi recompensa no está aquí en la tierra, amado hermano. La recompensa para nosotros, para cada pastor, no se trata de cosas materiales, es de ver los hermanitos crecer en la fe, ver formar el carácter de Cristo en ellos. Cuando alguien viene al arrepentimiento, cuando uno que se ha apartado vuelve otra vez a la iglesia. Ese es nuestro pago. Aquí en esta hora de eternidad. Y no es por victimizarnos como pastores, pero sufrimos mucho y sacrificamos mucho. Pero no lo hacemos para recibir cosas materiales. Es por amor al Señor. Porque nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Allá es donde el Señor nos recompensará. Y no solamente a nosotros, sino a todos ustedes. Porque aquí hay varones que son pastores en sus casas. Hay mujeres que son cabeza de familia que están pastoreando el corazón de sus hijos. Vale la pena seguir a Cristo. La recompensa, el galardón es grande. Cuando abramos nuestros ojos al cerrar, al pasar a la eternidad, nos daremos cuenta que veremos cara a cara al Rey de Gloria. No solo el que se deja, perdón, no solo los que se deja se pierde en el reino de Dios. Las recompensas son abundantes, sin embargo, también hay advertencias. Hay una advertencia. Esto vendrá con persecuciones. O sea, seguir a Cristo va a dar persecuciones. La vida de fe no está exenta de pruebas, pero la gracia y la provisión de Dios son suficientes para enfrentar todo lo que venga. Segunda de Corintios 4, 16 al 18, lo leímos ahora. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, es decir, de gloria en gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, este es 70, 80 o 90 años de esta eternidad, comparado con la eternidad, esta era la eternidad, comparado con la eternidad, lo que viene con Cristo no es nada comparado. Y se produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe, por las cosas que no se ven, esas cosas que vendrán, que son más reales que este mundo. Pues las cosas que se ven son temporales, pasarán. Todo lo que tú tienes, tu tesoro, tu corazón, es decir, la eternidad, riquezas, fama, todo eso será consumido. De las cosas que no se ven son eternas. El reino de los cielos es eterna, es inconmovible. Por eso las riquezas que tenemos en los cielos no pueden ser robadas, ni comidas por la polilla o por el orín. Seguir a Cristo, amada familia, y ya cerrando el devocional. Seguir a Cristo requiere sacrificio, pero también trae recompensas infinitas en la vida cristiana. No siempre se trata de lo que perdemos, sino de lo que ganamos en Él. Hay que tener la seguridad de que cada esfuerzo, cada renuncio, cada sacrificio en el nombre de Jesús no son en vano. Como comunidad de creyentes, alentámonos a vivir con la perspectiva del reino de los cielos, valorando lo eterno sobre lo temporal. Que nuestra vida sea un reflejo de nuestra fe y obediencia, sabiendo que nuestro galardón en el cielo es incomparable. A la familia, la invitación de hoy es a reflexionar sobre si está dispuesto a dejar por más a Cristo o seguir a Cristo y dejarlo todo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Él? Recuerda que en cada sacrificio hay una recompensa. Y esa recompensa trasciende las circunstancias temporales. Que el Señor nos ayude a vivir con esa esperanza viva
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.